No voy a ir. Bueno, buenas noches. Para mí es un placer siempre estar en Rosario y con buenos amigos como él. Yo digo placer entre años y no sé si me agregué cosas para decir. Así que estoy obsesionado con algunas cosas de la historia argentina y entonces ya saben. Cuando propuse historia argentina me dijeron, no, el presente. Bueno, entonces, había un programa sobre el presente, pero me encargué de cambiarlo a Adriano y traje algunas cosas de historia argentina que hoy justamente no vamos a hablar, pero son muy interesantes. Pero que no va a ser de historia argentina, sino de filosofía política. Bueno, yo armé un programa con 3 autores. Uno es Peter Sloterdijk, un alemán contemporáneo, y un tema que es el fin del humanismo. Después García, el tema del desacuerdo, y Foucault a Gardner, pero a Gardner me lo olvidé. Así que traje nada más que Foucault, que es también del presente, pero más me interesa como plano metodológico, cómo poder pensar con Foucault determinados eventos, en particular de la historia política argentina. Yo cuando estudié tuve un solo cuatrimestre de pensamiento argentino. Y después el resto fueron dos pensadores europeos. Y siempre me pregunté por qué, digamos, no era posible pensar, no sé si en términos filosóficos o de la filosofía argentina, hay autores, ¿sí? Algunos más interesantes que otros, pero digamos, no tienen el campo que tiene el pensamiento europeo. ¿Entonces escuchan? Pero sí, porque en general los autores que nosotros tratamos, como en este caso Sloterdijk, que vamos a hablar hoy, o Platón, Kant, son tipos que han pensado su lugar y su época. Es decir, la condición de la filosofía occidental ha sido esa, de pensar de un modo heterodoxo, y no directo las condiciones de época. Así que eso me llevó a tomar algunas cuestiones de estos pensadores, en particular de García y de Foucault, para tratar de pensar, como les decía, algunos aspectos de nuestra historia política y ver cómo esos conceptos que ellos trabajan pensar eso. Bueno, yo voy a arrancar, estoy dando vueltas para no arrancar. La pregunta gira en torno al tema del presente. Yo me hice algunas preguntas, a mí me interpelan un poco, a partir de las cuales quería hacer una suerte de genealogía, es decir, de un rastreo filosófico y político de por qué a nosotros se nos aparecen estas preguntas. Y no son preguntas que todas las épocas se hayan hecho, a pesar de que uno podría sospechar de que sí. Pero en general, si algo caracteriza a una época es la pregunta que formula. Así que esta como la formulé yo, que soy de esta época, se me ocurre que son de esta época. Me pregunté por qué el presente se nos aparece de un modo tan radical. ¿Por qué? Por la pregunta, por el sentido de la vida, que es una pregunta que yo creo que está extendida en muchos ámbitos, aparece con la misma elocuencia que en periodos de guerra, en particular de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué la incertidumbre, la indignación inmediata, que para mí es pariente de la incertidumbre, la desolación? ¿Por qué la dispersión? ¿Por qué las terapias alternativas? ¿Por qué la tranquilidad aparece como parte de los anuncios publicitarios?
hilo. Y pensé que esto no es solamente el producto de la neurociencia burguesa. En buena parte estas preguntas aparecen en campos sociales o en clases sociales o sectores sociales. Hasta hace poco había quienes la imaginaban sin aparato psíquico, como por ejemplo los pobres, los policías, o las señoras bien. Haciendo un rastreo de esto, de este por qué, voy a decir algo que ya se ha dicho infinidad de veces. Hay un pasaje de época, digamos, que nosotros atravesamos en este momento, un pasaje de lo que se ha dado a llamar modernidad, y esto que no sabemos bien, modernidad, era digital, post-capitalismo, post-fordismo, los conceptos que tienen. Pero lo cierto es que ahí hay un desplazamiento que es importante, que hace que tengamos respuestas viejas para problemas nuevos. Insistimos en pensar de un modo que está vencido. Los pensadores filosóficos se han dado cuenta de esto, inclusive a fines del siglo XX y después a lo largo del siglo XXI, una buena cantidad de pensadores de este pasado. Yo fui un poquito más atrás, porque me parecía que la modernidad había durado poco, que el imperio de la razón, del modo como nosotros lo conocimos, aquellos que tenemos más de 50, hasta hace unos 15 o 20 años atrás, había durado apenas 300 y pico de años. Algo que ya habíamos dicho, pero Newton creía que los astros se atraían por la mano en el siglo XVIII. Entonces, yo fui un poquito más atrás para pensar de dónde venía. ¿De dónde venía? Bueno, la cantidad de artefactos, ¿no? Que hace falta ahora. Bueno, eso es precioso. Bueno, este pasaje, la aparición de la modernidad y después el fin de la modernidad. Nosotros veníamos desde el medioevo en el plano filosófico que para la Edad Media. Para la modernidad muy bien. Lo que trae la modernidad es muy bien. Es decir, ya no es la tierra, sino el astillero, el principio de poder. ¿Quiénes tienen poder? Los que tienen el cuerpo. Ya no el que tiene tierra. Dios se va desplazando lentamente, entonces aparece la idea del movimiento como una idea matriz. Se mueve la tierra, antes estaba quieta, se mueven los barcos, se mueven los humores, se mueve el deseo. Flor. Aprender a que eso tiene que desplazarse y no quedarse quieto en el Edipo o la castración. Entonces, pasa con la terapia para desollinar, ¿no? Para que el humo salga. Y ahora nos encontramos con un movimiento intenso. Es decir, hay movimiento, no volvimos a la quietud, no volvimos a hablar de Dios. Querido mi hermano, decía el pasaje de este movimiento a una intensidad del movimiento, un movimiento que es desenfrenado. En el plano ético pasamos de la religión al imperio del humano. ¿Qué va a ser el humanismo? Es decir, el plano ético es el plano de las relaciones. ¿Cómo componíamos la relación con él?
Desde la religión, el amor al prójimo, ser hijos de Dios, tener un destino común compartido, una moral en consecuencia de ese destino. Es decir, había un plano de indicación frente al cual uno sabía de dónde partía y hacia dónde llegaba. El humanismo no, el humanismo nos propone una instancia de condición humana, es decir, pensarnos a nosotros mismos, pensar nuestra propia condición, suponer esos principios como valores universales y a partir de ahí establecer relación. Es decir, si nosotros somos libres, la libertad, digamos, si definíamos la condición de libertad como un valor entre los hombres, la condición que era necesario establecer y defender. La legitimación del humanismo va a aparecer con la Revolución Francesa, la legitimación política, y va a durar al menos, como dice Sloterdijk, hasta 1945. Es decir, el fin de la Segunda Guerra Mundial. Ese es el plano ético. Bueno, ahora de qué hablamos, de posthumanismo. Bueno, ¿qué quiere decir posthumanismo? Bueno, vamos a tratar de pensar un poco ese asunto. Pero por lo pronto que los valores humanistas están disueltos como instancia regulativa de las prácticas. Es decir, la terapia intensiva no es humana. No lo es. Morirse con un montón de caños en el cogote no es humano. Y sin embargo, forma parte de nuestras relaciones. Es decir, es un principio ético que opera como parte de nuestras prácticas. En el plano político pasamos del soberano, el rey, hijo de Dios, al Estado-nación. Bueno, duró poco el Estado-nación. Sigue, pero digamos, cabeceando ya. Aparecen ahora sobre la globalización, estados generales, ¿no? La Comunidad Europea, la necesidad de componer, digamos, un estado común, pero ya no una necesidad ideológica, sino política y económica, de componer una unidad latinoamericana. Porque es cierto que se hablaba a partir desde el siglo XIX, pero más por un modelo de estado traído de estados federativos norteamericanos que por una necesidad. El Estado-Nación parece entrar en crisis no solamente por el liberalismo, que se lo lleva puesto en todas sus dimensiones, sino además por una necesidad de fuerzas. El plano del conocimiento pasa a una trascendencia anímica, y Dios que se hacía presente, del modo en cómo ser, a una inmanencia mecánica. Es decir, el medioevo era un Dios como fundamento de todo el acontecer y fundamento de una verdad trascendente en dirección hacia la cual debería dirigirse la ciencia. Digamos una protociencia que ver con Dios. Bueno, no la ciencia. Es decir, si la Tierra estaba quieta en el centro del universo es porque era el lugar donde estaba viviendo el Hijo de Dios. Entonces había un principio de verdad ordenado por una trascendencia anímica, es decir, un mundo además habitado por ángeles, donde la experiencia de las cosas muertas es una experiencia nuestra, moderna, del mundo interior. Digo, las cosas muertas me refiero a los libros, a la mesa, a la madera del suelo, como cosas, objetos, por decirlo. Y ahora, en el plano del conocimiento es difícil, pero digamos, se me ocurre que la genética puede ser uno de los ámbitos donde pueda establecerse una verdad más allá de cualquier mecánica y más allá de cualquier principio religioso. Y un tipo de verdad que estamos esperando ansiosamente. Digamos, quizá algunos han puesto en práctica, con los ojos azules en la estatura de sus hijos. Pero, bueno, estamos esperando los hígados clonados, los riñones clonados y el estudio definitivo de la clave genética de los hombres para poder vivir allá. Te decía un amigo, ya está vivo
el sujeto que va a vivir 200 años. Ninguna de nosotros, claro. Pero ya está vivo. Hay un niño que va a vivir 200 años. Y eso tiene que ver con la gente. La modernidad se establece sobre una paradoja. Y esa paradoja es que por un lado hay una creación de una instancia colectiva, es decir, es necesario pensar todos juntos. La forma política de esa va a ser el Estado moderno. Y a la vez la emergencia del deseo individual, es decir, de que hay un querer de a uno. Entonces, dos preguntas. ¿Cómo hacemos para vivir todos juntos? Que es la pregunta de lo colectivo. ¿Y qué hacemos cada uno, de a uno? El nombre del libro de Nietzsche, ¿de qué hombre? Ese hombre. Traducido en valores que la política discute: libertad para el que homo e igualdad para el cómo vivir juntos. Traducido en términos filosóficos: los procesos históricos de las sociedades y los procedimientos de subjetivación, como lo llamó Foucault. Es decir, qué sociedad hay y quiénes somos de a uno. La pregunta cómo vivir juntos es una pregunta que se formuló Roland Barthes, es el título del último seminario que dio Roland Barthes en el Colegio de Francia, que no está el libro, sino las notas que él tenía de ese seminario, y que me parece que es una pregunta que tiene una dimensión contemporánea enorme. ¿Cómo hacemos para vivir todos juntos? Vivir todos juntos es desde la reunión de consorcio a vivir con otros solo, ¿no? Una pareja, no sé. Bueno, el fin de la modernidad, ¿qué significa? Significa el fin de las respuestas pastorales o comunitarias. Es decir, y eso es un gran problema que tenemos los que nacimos en el siglo XX, que no tenemos una doctrina que seguir para estar en sociedad. Porque la doctrina que primó es la otra, es decir, la de la pregunta por cada uno, la de la emergencia del deseo individual, que tiene que ver con la expansión del capitalismo desde ya, con la expansión de la técnica desde ya. Pero no solamente eso explica la situación. Es decir, que de esa paradoja, la emergencia del individual, el retrato, que es lo que aparece con la modernidad, lo que hace Rembrandt, que pinta, no sé, que cuelga, que se cuadra sus libros, en el dormitorio de sus casas, en las salas, en los palacios. Eso es lo que prima, es el pensamiento de uno. Y los pensamientos colectivos, y ahí se nos complica un poco más el asunto, porque vencido el pensamiento de Marx, nos hemos quedado bastante afuera. La fenomenología ha sido un pensamiento vinculante, la necesidad del otro, ahí aparece el otro, ¿no? Quiero que se habla tanto del otro. Es decir, la constitución de sentido con el otro, la necesidad del otro como instituyente de mi propio hacer, pero a la vez el propio hacer. El pensamiento freudiano es un poco eso, es decir, viste, mamá, la teta y todo el asunto, y que sea la castración y toda la composición del aparato psíquico, pero después, cómo despegarme de eso en nombre de mi propio querer, de mi propio deseo, es decir, cómo no dejar obturar la línea de mi deseo en estos baches parentales por los que venimos, que se nos fueron instituyendo. Entonces no hay un libro donde diga, bueno, voy a leer este y hay que hacer esto. Es decir, no hay más una doctrina. El pensamiento como podía ser Rousseau, como podía ser Hobbes. Entonces empezamos a deambular en torno a qué. Si ustedes toman la filosofía del siglo XX, siempre me da la sensación de que se va a caer ahí. Si toman la filosofía del siglo XX, bueno, claro, hay pensamientos que son continuadores de ese estilo pastoral, digamos. Es eso, Bourdieu es del siglo XX, que es un pensador marxista, obviamente con novedades derivadas del pensamiento de Althusser y tal, pero
Digo, pero sigue manteniendo aún la idea de que es posible una revolución y digamos, trabajar con la alienación de los sujetos y tal. Es decir, hay un proyecto anticipador de las prácticas políticas. También hay pensadores cristianos, que como buenos cristianos siguen suponiendo, digamos, que en última instancia de lo que se trata es del amor a Dios, y por lo tanto es necesario componer una comunidad al amparo de la doctrina religiosa. Pero en general los pensadores del siglo XX son pensadores críticos, son pensadores que no terminas de leer a Foucault. Y lo que dicen que hay que hacer. Que ese es un error enorme. Se ha leído a Foucault creyendo que había que cerrar las escuelas y mandar a los chicos a pasear por el Parque de la Independencia. Y que entonces el sistema disciplinario era un sistema malo. Es decir, había una evaluación por parte de una doctrina filosófica de un sistema de castigo. Bueno, eso no es así. No lo es Foucault. Otra cosa es decir críticamente. Y la crítica lo que tiene es que nos deja muy a la intemperie, demasiado a la intemperie, porque el pensamiento crítico es un pensamiento devastador, es un pensamiento que a lo que tiende es a derribar aquellas fronteras que uno le traza a los análisis para poder incorporar incluso aquello que uno piensa, y no solo lo que uno, digamos, aquello que uno no piensa, no solo eso, sino además aquello que uno piensa en contra. Ese es el pensamiento crítico, la posibilidad de pensar a pesar de uno, de pensar a pesar de uno, de no temer. De hecho, cuando Deleuze habla de qué es la filosofía o qué hace la filosofía, lo que dice Deleuze es crea conceptos. ¿Y qué son los conceptos? No son verdades. Algunos creen que la filosofía tiene como obligación tener que decir ciertas verdades para vivir bien. Yo no, los filósofos que viven mal. Y son buenos filósofos. Porque el concepto no tiene que ver con la experiencia de vida, tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con ampliar el margen de análisis, es decir, de disolver fronteras. El concepto abre sin verdad. La verdad es un problema de la ciencia, no del arte ni de la filosofía. Digo, y Deleuze, que él está pensando una ontología, es decir, el orden del ser para poder componer, no de manera directriz, no como una dieta, sino abrir un plano del pensamiento que permita ciertos movimientos, pero no directrices. ¿Entiende lo que digo cuando digo esto? Siempre hay más un recetario de qué es lo que debemos hacer. Y la filosofía se encargaba de eso. Tomás de Aquino dice que Kant no dormía porque escribía la crítica de la razón pura, porque quería encontrar la verdad de cómo conocemos los hombres. Entonces, una vez hacer ese tema. Tener miedo a morirse. Y no decir esa verdad. Ahora nadie desespera de la verdad. Un filósofo. Ahora, ¿qué es lo que sí trae los pensamientos del siglo XX? Digamos, frente a esa obturación, y digo, yo decía pensamiento comunitario pastoril, porque el que se encarga de toda esa devastación es Nietzsche, que dice: si hay uno que suponemos que dice la verdad y debemos seguir, ese es un pastor. Y por lo tanto nos ofrece necesariamente un sistema de dominio y al amparo de ese sistema de dominio podemos pensar con él. Bueno, y eso está lejos de lo que él llama espiritual. Entonces, de ahí en adelante la cosa se complica un poco. Se complica bastante. Claro, es así que ni siquiera el psicoanalista te dice que hay que hacer. Cuando la llamé 4 veces y no la atiendo. ¿Qué hago? Y digo, ¿qué dice? ¿Y usted qué se lo pregunta? Dice, pero ¿para qué te pago, man?
conocemos, pero bueno. Digo, pero porque no hay pastores, no hay pastores. Ahora, ¿qué es lo que sí aparece como respuesta? Y que es una respuesta bien contemporánea, que se fue edificando a lo largo del siglo XX. Sin caer en los ejemplos de aquellas doctrinas que han sido pensadas en el siglo XX como guías y cuyos miembros activos después terminaron siendo en los 80 gerentes de empresas comerciales o dueños de discográficas. Digo, ese tránsito, eso. Entonces, la respuesta, yo creo que hay una respuesta desde lo singular. El siglo XX ha dado una respuesta desde la experiencia de a uno. Es una experiencia que nosotros seduce mucho. Porque somos escenarios en este tipo de respuestas. Y he hecho pensar que hay una respuesta profana y una respuesta ilustrada. Voy a empezar por la profana, que son las terapias del yo. Es decir, aquellas que tienen un corte individual, donde no hay en esas terapias ningún modelo de composición colectiva, donde se conjuga extrañamente para mí el principio de la acumulación, que es el principio propio del capitalismo, con una espiritualidad de resolución inmediata. Por eso se sostienen expresiones cerradas, que son significantes de contenido vaciado. Es decir, todo es posible. Y habla de a uno. Y yo ponía el ejemplo de los horóscopos predictivos. Cuando uno lee el horóscopo, y ya se hacen todos los amigos, y vos decís, sí, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo sigue esto? Pero hay una sensación de plenitud, como el I Ching, este tipo de lecturas predictivas. No digo que la astrología o que las lecturas de libros esotéricos del Oriente y eso respondan a este parámetro, pero sí es el parámetro con el que nosotros respondemos. Es decir, de respuesta inmediata a aquello que nos acontece, aunque no entendamos bien. Y por eso yo decía que son significantes vacíos. Nos colocan, ¿no? Usted puede. ¿Qué quiere decir? No quiere decir nada. Usted puede. Porque uno no sabe qué es lo que puede, hasta que lo hace. Sin embargo, esa frase nos da un poco de comodidad. Permite sentarnos un poco. Y ahí hay una enorme carga de imaginación personal, con todos los desaguisados que tiene la imaginación personal, que es los aburridos. Los programas que hay de autoayuda en radios, conozca a su pareja, de encuentros así de personas, tiene bastante. Este tipo de expresiones, así que son como sintagmas, como expresiones apretadas que suponen un cierto tipo de identificación y uno nunca sabe a qué. Por eso cualquier acción es viable, ¿no? En el horóscopo, no sé, estornudaste en el momento en que empezaba la charla, y siempre es típico de Capricornio. Yo no sabía, pero digamos, es ambigua la expresión, pero tiene que ver con una identificación de carácter subjetivo. Pero con un tipo de constitución del yo. Y después están las figuras, que estas son figuras individuales. Individual porque es enfrentado a lo general, es decir, la idea de la salvación de uno. Me compongo a mí mismo y sobre ese mí mismo edifico. Pero esa composición de sí mismo es una composición afirmativa todo el tiempo, es decir, no es una composición crítica de sí, sino que es afirmativa. Se me viene la imagen del río que desplaza, que va llevando, ¿no? Como una necesidad de sí mismo que te va llevando. No hay detenciones, no hay ahí fosas que hacer, no hay campos de minería para empezar a bucear, nada, uno va decidiendo y enganchando de cierta forma. Y es individual porque es justamente lo contrario de lo colectivo. Y eso para diferenciarlo de las ilustradas, que son aquellas que se han desplegado a lo largo del siglo XX, que son singulares. ¿Y por qué singular no es lo mismo que individual? Bueno, porque supone una instancia política.
Es decir, supone que la composición de sí, en estas experiencias de carácter singular, implica un efecto sobre el mundo en el cual uno vive. No sé si es muy claro esto, pero ahora entonces hice una lista de cuáles son esas figuras que aparecen en la historia del pensamiento del siglo XX. Antes no hay. Hay algunas pequeñas figuras en el siglo XIX. Flaner del siglo XIX. La idea del artista, ¿no? También que aparece también como un fondo romántico de los años 80, por ahí. Y muy probablemente tenían que ver con una forma reactiva a la masa. La masa fue un problema enorme, que nunca se supo bien qué hacer en ese periodo, y entonces aparecían también estas figuras reactivas. Pero a partir del siglo XX, fundamentalmente después de la idea del superhombre de Nietzsche, que nunca supimos bien qué quiere decir, nunca entendimos del todo eso. En general, las composiciones que uno puede hacer de la idea del superhombre son de carácter poético. Es difícil verlo, uno lo puede ver en otras expresiones de Nietzsche, pero la idea del superhombre es complicada. Pero aparecen otras que sí tienen más desarrollo, justamente porque Nietzsche, al devastar todo el pensamiento más colectivo, por decirlo de alguna manera, trae la idea del superhombre como una idea generada por esa misma devastación. Y entonces los pensadores que lo siguieron, que trataron de buscar por esa misma línea de lo singular, una experiencia vital, porque de esto se trata, entonces desarrollaron un poco más. Entonces yo noté algunos, como por ejemplo la idea del hombre soberano de Georges Bataille. La idea del soberano es como la idea del superhombre, es decir, es una ética de lo singular, digamos, donde la soberanía es la construcción de un sí mismo con las dificultades que tiene esa construcción de un sí mismo, porque acá están los riesgos de la adhesión a morales o a sistemas morales que nos amparan pero que a la vez nos debilitan. Bueno, ¿por qué nos debilita un sistema moral? Porque nos hace descansar, nos deja quietos en un sistema de ideas con las cuales nosotros podemos adherir, pero eso significa un freno a la introspección personal, un freno a la reiteración de sí mismo, un freno a la posibilidad de ver aquellos baches que están ocultos debajo de ese plastificado moral que construye algún sistema. La idea del soberano va por ese lado, es decir, soberanía no como quien impone dominio sobre los otros, sino que impone el dominio sobre sí y el efecto sobre los otros. Bueno, decía el moralista mexicano Lara, decía, dicen que el bolero es poesía, y yo toco bolero, compongo bolero, y de alguna manera compuso el mundo en torno a eso. Es decir, su propia historia se la edificó en torno a eso. Es decir, hubo ahí un tipo de soberanía electiva, no en contrario, porque si fuese en contra de algo sería de carácter individual. Yo no voy a la reunión de consorcio con todo lo que tengo que hacer. Eso es bien. Bueno, la idea del emboscado de Junger es un filósofo, un pensador, un filósofo alemán también del siglo XX, participó en las dos guerras mundiales del lado del Pacífico. Fue uno de los que participó del atentado contra Hitler, que fracasó, pero por alguna extraña razón Junger no padeció las consecuencias que padecieron otros en ese atentado. Tiene una obra muy prolífica, vivió casi 100 años, murió de 99 años, siempre estuvo lúcido. Le preguntaron si le tenía miedo a la muerte. Tenía 97.
Y dijo, la verdad que no, porque leo en el diario y busco cuánta gente muere después de los 90 y son muy pocos, así que las estadísticas me favorecen. Él tiene dos figuras de este tipo singular. Una es el emboscado. El emboscado es el que se separa, el que se va al bosque. Medio con la imagen que tiene el bosque para los alemanes, y claro, el bosque de Heidegger y todo eso. Pero digamos, es alguien que se retira, pero que es un retiro crítico, no es un retiro de abandono. Viste que hay un retiro de abandono. Este es un retiro de perspectiva, es decir, tomar distancia. Y la otra figura que tiene aparece en una novela que se llama Eudesville y que lo llama el anarca. El anarca. Que el anarca es el barman del poder, digamos. Es un tipo que le hace los tragos al dictador. Entonces ve todo. Una perspectiva. El personaje se llama Venator, que es cazador, es un cazador. Y entonces es alguien que ve a distancia, igual que el emboscado, pero que interviene, participa, está ahí. Es decir, que toma cierta distancia y esa distancia es una distancia política, no política por la representación, sino por el efecto que produce hacia el interior de la práctica. ¿Ven? Son todas figuras de aún. Pero digo políticas porque son vinculadas en todos los casos. La diferencia del individual que es clausura, es cerrada, es uno y uno y uno. Bueno, y después la idea del hombre absurdo de Albert Camus. El hombre absurdo es aquel que rompe la familiaridad con el mundo, que todo le parece. La frase del absurdo es: nada tiene importancia. Hoy veía justamente la película El extranjero de Luchino Visconti, que es sobre el libro de Camus, que es sobre la idea del absurdo, que trabaja y es aquel que, viste, la mujer le dice: vamos a casarnos. Así, ¿te parece? ¿Además? Creo que no. Y entonces, ¿por qué te vas a casar? Bueno, si vos querés que nos casemos, todo es así. Y después, bueno, manda a alguien, hace un juicio, el tipo todo el tiempo está teniendo esta actitud. Dice: lo peor de la cárcel es no poder fumar. De la cárcel, es no poder fumar. Es alguien que está desprendido, es decir, que agotó entre su soledad y el mundo, porque lo que dice Camus es un pensador de la guerra. Y la pregunta es por el presente. Por eso yo pensaré, ¿por qué para nosotros la pregunta aparece como se nos aparece en los periodos de guerra? ¿Viste? ¿Cuál es el sentido? Eso lo escribe Camus en el 42. También la primera guerra, y él preguntaba por el sentido de vivir con otros. ¿Y qué es lo que había que hacer y cómo? El dadaísmo es una de las corrientes de las vanguardias de 1916, en plena Primera Guerra Mundial, donde lo que hay que hacer, dicen ellos, es una fiesta. Es decir, con las fotos de los mutilados de guerra, hacemos máscaras y bailamos. Eso es lo que podemos hacer. Y hay una participación de la sala, es decir, hay una pregunta por qué quiere decir la vida, ¿no? Es una pregunta que se formula el arte. Se pregunta por la verdad, por la verdad del vivir, por la verdad del amor. Claro, escriben los artistas sobre esas cosas. Escribe Van Gogh en las cartas, Gauguin, escribe Cézanne. Es decir, se tienen que apropiar de un problema que era de carácter filosófico. ¿Cómo representar la vida? Eso se preguntaba. Y el dadaísmo termina con Francis Picabia, un dadaísta, colgando un mono vivo del marco de un cuadro y llevándolo al museo. ¿Tienen vida? Acá tienen vida. Bueno, pues, el mono se volvió loco, se puede imaginar. Y el cuadro fue una carrera. Pero, digo, en ese periodo de guerra, ¿viste? El sentido de vivir, porque ahí el tiempo se vuelve más angosto. Como dice Camus, la bomba puede estallar en cualquier momento. Por lo tanto, uno tiene que decidir perfectamente bien dónde va y con qué ocupa su tiempo. Es decir, hay una aceleración del tiempo, que es bastante parecido a lo que nosotros resolvemos.
Lo que pasa es que para nosotros todo eso está tramitado de un modo que es demasiado cruel, digamos. Esta unificación del trabajo, el deseo y el ver, y la necesidad de ser felices. La necesidad espantosa de ser felices. De tener que jugar en cada acto de lo que uno hace un plano de la felicidad. Y mucho más cuando eso está vinculado al trabajo. El despliegue personal me va a volver un hombre dichoso. En el trabajo se han hecho marchas en contra del trabajo. Lo más antinatural que hay es estar 8 horas dependiendo de otro. Y uno imagina ahora que ese periodo, inclusive sábado y domingo, va a ser fructífero, porque voy a poder ser el que soy. Bueno, eso es la promesa de la felicidad. Pero ven que son figuras singulares, son figuras de amor. Bueno. El absurdo de Camus, después Camus tiene otra figura que es la del hombre rebelde, pero como vamos a entrar. El gobierno decide, Foucault termina hablando del gobierno de sí mismo. Sus últimas clases son sobre ese tema. La historia de la sexualidad, que publicó, tiene que ver con ese tema. Es decir, y Foucault lo dice al final de su vida, dice, siempre me preocupó una sola cosa, que es la construcción de la subjetividad. ¿Cómo nos construimos? ¿Qué historia nos contamos a nosotros? De lo que somos, de lo que queremos, de lo que vivimos, de lo que deseamos. ¿Qué historia nos contamos? Y esas historias no están ajenas a los procesos históricos desde ya. ¿Viste? Ningún tipo de la caverna dijo que tengo nadie a la luna. No lo sabemos porque no escribían, pero seguro que no dijeron eso. Digo, porque se supone un proceso histórico para poder pensarse a sí mismo. Cuando yo era chico todos queríamos ser astronautas. Algo que en 1850 nadie pensaba. Como la historia y la subjetividad van trazando recorridos similares, entonces, por lo menos, planos de composición comunes, y uno imagina en esta absurda individualidad moderna que uno piensa de uno. No solamente eso, sino que después llegamos al atrevimiento de decir que cada uno tiene su realidad. Y eso es una de las cosas que yo repito siempre. Es como decir, no sé, como decir que barbaridad. Como que Borges es peronista. Más o menos es lo mismo. Decir cada uno tiene su realidad es lo mismo que decir Borges es peronista. Que de hecho lo fue. La película Invasión, que tiene desde el de hoy, es bastante peronista. Bueno. Por ello, la pregunta de Borges insiste frente a todas estas figuras individuales. El nómade de Deleuze también, ¿no? Contemporáneamente. Cómo vivir juntos, cómo pensar lo colectivo. Fíjense, no sé si andan mirando los libros de filosofía, pero se está hablando todo el tiempo de Spinoza. El curso sobre Spinoza, hay que comprar la ética de Spinoza. La ética de Spinoza, uno la lee y no entiende un pepino. Se subraya todo porque uno no entiende nada. Todo subrayado porque uno no entiende nada. Sería interesante. Y después te das cuenta que está todo el libro subrayado. ¿Y eso por qué? Porque Spinoza es un pensamiento colectivo. Se decía panteísta. Hace unos años atrás, hace 25 años atrás, se decía panteísta. Antes que Deleuze escriba sobre Spinoza. Porque Deleuze ha hecho una unidad de cosas con los filósofos, y entre ellos ha levantado un enorme estatua de Spinoza, con justa razón, en la lectura de Deleuze, pero porque el pensamiento es colectivo, porque es un pensamiento de relaciones, fuerzas que se relacionan, y un pensamiento que supone una composición colectiva de todo, es decir, donde hay una necesidad que propia de la modernidad, ¿no? Después va a plantear Kant mismo, ¿viste? Las acciones que llevamos adelante no son acciones
ingenuos o desprovistas de relación con el todo. No hace falta cortar un árbol, ¿viste? Ah, bueno, sos un asesino. No hacía falta eso. Un pequeño gesto lo suficiente, porque cada una de esas experiencias es una experiencia de la sustancia, que sería la suerte de Dios, que está haciendo a través de nosotros. Pero es un pensamiento de carácter colectivo, común. Es decir, las pasiones son tristes o alegres, suponen vínculo. Y lo mismo pasa con la fenomenología, que es un pensamiento que había quedado por detrás. Se quedó en la década del 50, sin embargo ahora, casi 60 años después, vuelve a retomarse el pensamiento de Merleau-Ponty, un poco de Husserl y qué sé yo, porque también es un pensamiento vinculante, es un pensamiento de constitución de sentido con el otro, la idea del cuerpo propio como un cuerpo que está atravesado todo el tiempo, por la experiencia de lo otro, ¿entienden? Entonces aparece ahí la idea de que componemos en equipo. Bueno, ¿qué pasó? Hasta ahí venía el siglo XX. Bueno, digamos, el enunciado es la expansión vertiginosa de la técnica. Ese es el enunciado. Los últimos 30 años, incluida la Argentina, que siempre está un poco al margen, la técnica se expandió de modo vertiginoso, y eso hizo que hubiera, por un lado, una aceleración del proceso productivo fuerte. Yo sospecho que del mismo tenor de lo que pasó a principios del siglo XX, el escándalo que produjo la aparición de la sociedad de masas, y el escándalo que produjo la idea de la proyectualidad que requería la industria, es decir, de fabricar el mismo producto para todos. Todo eso fue en American Way of Life, la idea de que viste un tipo que golpeaba la puerta de tu casa para que seas más feliz. Eso, tipo americano, y la valija cuando te traía. Yo lo que les conté, la importancia que tuvo la heladera en la vida de mi abuela, extraordinaria. Mi abuela decía que hay una vida antes y después de la heladera, porque sí, a ella le gustaba mucho cocinar, pero la importancia que tuvo la heladera, es decir, la técnica que traía felicidad. Bueno, entonces, pero yo creo que hay una modificación, bueno, no creo yo, esto lo creo más, pero lo estoy diciendo yo ahora, pero que hay una modificación en el tiempo y en el espacio que es muy potente. El tiempo porque es aceleración, es decir, se acelera de tal modo que nos resulta indetenible. La aceleración no quiere decir que vivimos al mar, porque eso es cierto, vivimos al mar, pero no alcanza. En el no alcanza está la aceleración. Si te querés ir de vacaciones a Chapadmalal, tenés más páginas web que casas en Chapadmalal. Y eso nos vuelve locos. Y siendo que una esposa ansiosa, pero te fijaste en la página, no sé qué, me dieron esta página. Digo, es esa aceleración, todo lo que no es posible. Y es demasiado lo que no es posible. Y cualquiera que investigue, cualquiera que quiera dedicarse a un tema en particular, encuentra, qué sé yo, con Google, encuentra, no sé, 28.000 páginas sobre el tema. No miren. Claro, 3 o 4. Pero uno encuentra una barbaridad de páginas, me parece que está todo de alguna manera hecho, dicho. Y mucho más cuando el vínculo entre los sujetos es la competencia. Porque ahí sí se vuelve todo bastante crítico. Porque debemos buscar esa aceleración del tiempo, es una aceleración también en nuestro cuerpo. Bueno, eso en términos del tiempo. Y en el espacio la globalización. La experiencia del mundo globalizado, que es un mundo más chico, para decirlo de algún modo, pero más profundo. Entonces yo notaba hoy, en menos de 500 años, pasamos de la iglesia
a la fábrica y de la fábrica a la infosfera, ¿sí? La esfera de la computación. 500 años, no pasó mucho. Es decir, de un tiempo místico, lineal, pero también circular, ¿no? Que es el tiempo de la religión judío-cristiana. Uno lo decía siempre, el otro no, pero digamos, era de ese tiempo. Es un tiempo mucho más prolongado, pero además un tiempo que conduce necesariamente a la eternidad, del paraíso del infierno. Después el tiempo de la fábrica fordista, que es un tiempo marcado, ¿no? D'Arienzo. Esa es la música de la fábrica fordista, de D'Arienzo. Y ahora esta celebración que vemos, muy complementar. Y después, en el caso del espacio, lo mismo. Pasamos del centro del cosmos, puesto en la ciudad de Jerusalén, al Estado Nacional, que apareció con gran tótem, digamos, y después lentamente fue perdiendo su fuerza. Sabe que la tiene en otros lugares, de la política, y después este mundo más globalizado. Y todo eso en menos de 500 años. Muy poco, muy poco, muy poco. La Edad Media duró 1000 años. Y para nosotros todo esto adquirió un vértigo común. Yo quería mostrar esto en torno a la idea del trabajo, la experiencia individual en torno a la idea del trabajo, desde hablar de Sloterdijk. Sí. ¿Aquí lo tengo? ¿8:15? Sí. Sí, pero. Un poquitito más, si querés. Bueno. Hay un autor que se llama Franco Berardi, que es un italiano. Porque el trabajo individual se conjuga de un modo muy directo, ¿no? En nuestra época, digamos. En todo caso, si uno tiene que definirse por un mundo, se define por el trabajo. Esto lo hemos hablado, un griego se definía por la ciudad. Tales de Mileto. El tipo se define por la Roberto, ¿viste? Contando. Eso es lo que dice así. Yo empecé a hacer la milonga. ¿A qué te dedicas? Es la primera pregunta, salvo el signo, que eso es para pavear. Y para ponerse de acuerdo y sacar un tema, el tema del tiempo en el taxi. Yo creo que si habría más taxistas, se hablaría más de los signos. ¿Sí? Acércate un poquitito más. Sí. Ahora, ¿sí? Hola. Ahí va. Bueno. Ahí. Sí. Bueno, no, eso. Ahí va. Ahí. Vos estás subiendo el volumen. El tema del trabajo. Bueno. Berardi escribe un libro que se llama La fábrica de la infelicidad. El libro es del año 2000. Se editó en castellano en 2001. Berardi es un tipo que viene cada tanto a la Argentina. La próxima vez por ahí lo pueden traer. Porque es un tipo bastante generoso. No vivo, ¿no? Acá, ¿eh? No. Berardi no. Un tal muy simpático con una bolsa de plástico. No de Reino Messi, sino de las otras, de verdad, las de colores. Bueno. Y mientras él escribía la introducción a este libro fue cuando derribaron las torres gemelas. ¿A qué dedica el libro este Berardi? El libro se consigue en internet. Se llama La fábrica de la infelicidad porque toda la obra de Berardi está en internet. Y él le presta especial atención al tema del trabajo porque para él el tema contemporáneo es este, ¿no? Él habla de las aporías teóricas que trae este mundo de la ideología virtual. Y habla de algo que se llama la nueva economía, de New Economy. Dice que es otra forma de trabajo. Dice que ya, lo que iba a decir es que todos trabajamos de lo mismo, salvo los que trabajan en materia prima, que son los que están afuera. El resto trabajamos de lo mismo, que es una pantalla. ¿Viste? Que son los operadores. Todos. El escritor, el repartidor de Coca-Cola, el tipo que está en el aeropuerto, la azafata, estamos todos atrás de una pantalla. A eso lo llaman la infosfera. Es decir, ¿viste? Un tipo de saber que es un saber que nos conecta de un modo directo con un mundo económico y ese mundo económico en dirección necesaria a la felicidad.
Es decir, la felicidad está trazada en términos económicos. Él dice, ¿siempre fue así? No. Y está bien, ¿no? Cuando uno ve tiempos modernos de Chaplin, la felicidad de Chaplin está fuera de la fama. Tipo, la voy a sacar un libro, una cosa. Y está, porque la novia está fuera de la fama. Por eso, nuestra novia está en la empresa. Nuestra novia somos nosotros mismos, el narcisismo exagerado. Por eso dice, hay carencia de erotismo y de sensualidad. Hay disfunciones sexuales, dice. Porque el amor es así. Tengo que desplegar, pero no te puedo prestar atención porque tengo que terminar esto de la empresa. Sábados y domingos. Bueno. Y si uno no está con algo de la empresa, uno le parece calificado. Bueno, hay una promesa individual de éxito asegurado. Esta es la cosa. El optimismo economicista. Bueno, dice, entre la economía anterior y esta hay una pista. Ya no es el ensamble fordista o el trabajo manual como prioridad. Ya no es la fábrica, sino la producción cognitiva, que es necesaria para el intercambio real. Bueno, y esto genera una serie de desacuerdos, una serie de disfunciones. ¿Por qué? Porque lo que puedo plantear es que esta red adquiere un carácter orgánico. Es decir, es como parte de... Bueno, no sé si les pasa, pero cuando no hay internet es un problema biológico. No es un problema técnico. Uno entra en una suerte de desesperación con todo lo que tiene que hacer y le parece que es imposible vivir sin eso. Y uno puede pensar que se puede vivir sin eso. Berardi pone eso, dice atrás. Son pensadores conservadores, son pensamientos conservadores. Tarde o temprano o se amoldan o perecen, o se quedan por fuera del mundo. Es decir, el mundo, digamos, ya tiene trazado de este modo, él no da ninguna respuesta. En todo caso tira alguna línea, pero por lo menos en este libro no tira, no dice qué es lo que hay que hacer, dice abandonar el trabajo. Lo que él supone es que de cierto uso político de esas mismas redes los efectos de generar espacios de mayor intervención de lo subjetivo y no quedar subordinado a una experiencia económica de la vida personal. Bueno. Y dice esta frase, por primera vez en la historia humana hay una generación que ha aprendido más palabras y ha oído más historias de la televisión que de sus madres. La primera vez en la historia. Por ello, ocuparse de la economía contemporánea implica ocuparnos de la psicopatología. Para él va asociado una cosa con la otra. Las depresiones económicas son relativas a esta práctica de la nueva economía. Del mismo modo, las depresiones personales. Por eso dice, son vitales. A la euforia necesariamente le sigue la depresión. Vieron que dice, bueno, ¿cuándo fue? ¿El 2005? En el 95 fue Malasia, y después fue el tequila de México, y después fue tal. Y en el 2008, y dice, bueno, una depresión, qué desastre, ¿viste? Y te lo venden como el fin del mundo. Eso dice el mismo programa. Dice, todo el tiempo estamos tramitando el no desaparecer. Y sin embargo, nunca desaparecemos. Porque justamente las depresiones, es decir, las caídas de la economía son inherentes al mismo sistema. Ahí adquiere potencia su mayor vitalidad. Dice, por eso las depresiones han producido, la depresión se ha producido porque su sistema emocional, físico e intelectual no puede soportar hasta el infinito la hiperactividad provocada por la competencia en los psicofármacos. En el individual. Es decir, hay una competencia exagerada. Para él el vínculo entre los objetos es la competencia. Si lo que está en juego es el dinero es una cosa, si lo que está en juego es la felicidad y la realización personal es mucho más crudo. Entonces, esa experiencia de la nueva economía lo que hace es, digamos, traducirse en una forma plena del despliegue de lo personal que no puede detenerse. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? La cantidad de información que se produce, lo que él llama
el cibertiempo, dice el ciberespacio, se va extendiendo. Tenemos internet en los celulares. Un día ni siquiera va a hacer falta un celular. Yo pensaba, habrá gente que ya tiene incorporado un chip, por si lo secuestran. Bueno, ¿dónde pensaba eso? Del micro. Porque fantaseaba con el micro en el medio de la niebla, el chofer del micro con la compañía hablando de los gritos. Lo secuestraba a todos. Y digo, no, pero cada vez me verá alguien que tiene un chip. Porque el teléfono es un localizador. Es decir, el ciberespacio es extendido. Somos parte de eso. ¿Cuál es la paradoja? La paradoja es que sabemos que son dispositivos de control, no obstante lo cual los queremos. Ese es el tema. No obstante lo cual los queremos. Eso con Foucault se entiende clarísimo. Eso es dos días. Bueno, entonces el ciberespacio y el cibertiempo es la aceleración temporal, que es cada vez más rápido. Uno ya no se aguanta el tiempo que va con una página, todo eso ya sabemos. Pero además, la capacidad de absorción del sujeto es mucho más reducida que la capacidad de información que nos llega. Es decir, suponete va a decir, bueno, vamos a leer Franco Berardi en la web. Bueno, Franco Berardi. Te aparecen 3.000 páginas, abrís una, la que baja porque es un PDF, abrís otra, tiene 5 ventanas abiertas. Y ese rizoma que nos lleva a la computadora hace que uno tenga, bueno, que no sea, viste, un castillo de la cantidad de ventanas que tiene, y la capacidad de procesar esa información para nosotros es bastante más reducida. Es decir, no, es siempre la misma. Por eso el tipo dice, esto supone una modificación en la biología de los sujetos. ¿Entiendes? Es decir, que ya no es, viste, que el nene, viste, tu nieto, cómo maneja el control remoto. O él enseguida te arregla el celular y tiene 1 año y medio. Porque en realidad me diría Berardi es, primero porque es la cultura que vive, pero además porque su condición biológica se ve modificada. ¿Sí, biológica? Sí. Bueno, paramos un toque y después seguimos. Otra raíz para pensar este asunto. Bueno, otra raíz para pensar el mundo moderno es la relación del sujeto con el mundo, ya no en términos colectivos, sino en su relación con lo otro de sí, digamos. Que en el medioevo estaba bastante resuelto con el mundo religioso, por un sentido fuertemente anímico que había, ¿no? Es decir, la presencia de Dios era ubicua y por lo tanto estaba en todos lados. Entonces no había demasiado problema. ¿Qué es lo que tengo frente de mí? Ahora cuando aparece la modernidad, eso se transforma en un problema. Es decir, aparece la necesidad de tener que pensar lo otro que no soy yo y sin una conjugación común. Sí, va a aparecer desde ya una conjugación común y nosotros vamos a tener la certeza de que el mundo de alguna manera tiene cierto orden. Y ese orden está dado por la ciencia. La ciencia nos dice más o menos qué son las cosas. No tenemos que recurrir a la idea de una trascendencia para explicar, qué sé yo, la presencia de las montañas, donde viene esta agua, dice Adrián. Sino que ya sabemos los plegamientos, ese tipo de cosas, y hacen que la naturaleza se transforme por lo otro, si llamamos el mundo, una especie de cuadrícula que podemos explicar, ¿no? Los hombres sin explicación nos cuesta mucho. Somos unos obstinados por la explicación. Necesitamos
enunciados para, en general, para buena parte de nuestras vidas cotidianas. No nos gusta, no sé. Y el no sé es un poco canchero, a veces obrador y a veces real, ¿no? No sé, pero requerimos una explicación. Inclusive estos maestros de la sospecha, como son Nietzsche, Freud y Marx, nos habilitan inclusive una explicación desde la falta. Bueno, soñé que estaba con mi mamá y me casaba con ella. ¿No? Ya cómplicemente nos reímos todos, porque sabemos que hay un andamiaje inconsciente que está dando cuenta de eso que nosotros. Entonces, bueno, ¿qué es el mundo? ¿Qué es lo que tenemos delante? Es una pregunta muy inquietante que a René Descartes yo creo que le costó su propio espíritu de algún modo, porque en términos modernos es el primero que la formuló. Probablemente haya habido otros que lo hayan formulado previamente a él, pero es a través de él que nosotros vemos. Es el 1630, ahí escribió las meditaciones metafísicas, y entonces él abre la puerta de su estudio y lo vemos ahí en bata delante del fuego. Es decir, es un tipo común, como cualquiera de nosotros, que escribe en francés, como cualquiera de nosotros, digamos, en la lengua en la que habita, y ya no en latín. Es el mismo siglo en que Bach inventa la armonía. Y la armonía era un invento humano para el amor divino. El mismo siglo en que están los masones. Estaba viendo esta colección de la masonería. No digo que sean masones los chicos que están acá, pero la colección de libros la hacían, bueno, la editorial era el Ateneo, que tenía una fuerte presencia masona. Y la masonería era la geometría que hablaba de Dios. Y de acá lo que se propone es justamente desplazar a Dios de esa explicación de las cosas. Es decir, cuando un masón veía un círculo y la perfección abstracta del círculo, o una recta, que no hay rectas en el mundo, porque la recta es una idea. Entonces ahí cuando un masón veía eso, veía una experiencia geométrica del amor divino, hecha para los hombres. Entonces los hombres podíamos entrar, por eso el sol de la bandera tiene cara, porque es la luz de Dios que nos ve humanamente, pero no del Dios judío-cristiano, sino de la divinidad. Bueno, todo eso, siglo XVI, XVII, de cara en este momento, siglo XVII y en 1630, que se propone desplazar a Dios. En el momento en que lo están trayendo de algún modo. ¿Por qué? Porque ustedes piensen una cosa. La potencia de la ciencia moderna es de alguna manera la contracara de lo que nos costó a los hombres dinamitar a Dios. La misma potencia. No digo que sean lo mismo, porque no son lo mismo. Pero la misma potencia. Entonces, ahí hay una tarea de empezar un fuerte desplazamiento que hace que el hombre quede en una intemperie, como la que queda de acá cuando termina la primera meditación, que es que no puede afirmar nada, ninguna verdad. Faltan 200 y pico de años para que Nietzsche se pregunte de dónde procede en los hombres el impulso hacia la verdad. Bueno, esa pregunta que uno del siglo
y se podía responderla con la voluntad de Dios, con Descartes queda puesta solamente en el sujeto, es decir, en un solo tipo, que está pensando ahí delante de su estufa en bata, encima, es una situación muy íntima. ¿Y qué se pone en tela de juicio? Se pone en tela de juicio el hombre y el mundo. Lo que se pone en tela de juicio es por qué el hombre puede conocer el mundo, por qué puede ir, por qué tenemos la certeza de que aquello que decimos de las cosas son las cosas, o una representación fiel de las cosas. ¿Entiendes? Nosotros tenemos una certeza que nos preguntamos. Vos vas a regalar plata. Y ahí, digamos, para que vos riegues la planta y la planta crezca de modo inmanente, es decir, por el agua y no por el agua que está puesta por Dios y no sé qué, hubo que hacer un esfuerzo. Que uno no tiene en cuenta cuando riega las plantas, porque si no es un desastre la vida. Ya, estamos matando, digo. Pero ahí hay ese vínculo de decir ¿qué nos autoriza a pensar hacia afuera? ¿Qué nos autoriza a poder conocer hacia afuera? Digo esto porque estoy hablando de esto, porque voy a explicar el final. Porque la industria genética nos dice definitivamente lo que hay afuera. Eso es lo que dice Luther. ¿Entienden? Entonces, puedes decir, bueno, hay un mundo con sentido ahí afuera, es el de la industria genética, así es lo que dijo. Esa es la prueba, digamos, que dimos con la partitura, pero, digamos, ese proceso no salió de la nada, sino que supuso esa primera pregunta de ¿por qué puedo conocer el mundo? ¿Por qué lo puedo conocer? Sin Dios, sin Dios. Y yo digo, Descartes desplaza a un católico cuando el protestantismo lo trae al mundo. Porque el protestantismo ¿qué hace? Trae a Dios en la experiencia de los hombres, en la experiencia cotidiana de los hombres. Bueno, la iglesia evangélica, para escuchar, Dios viene, baja, está acá, te cura. Eso es la experiencia de Dios. Es decir, tienen ese capricho de volverlo una experiencia mundana. Bueno, entonces, ¿qué nos autoriza eso? Ahí empieza un recorrido cuyos efectos van a ser muy paradojales. Digo, porque la filosofía se conoce como nociología, que en general es un embole, porque claro, entre el sujeto, el objeto, cómo se conoce, que eso no entiende nada de la lógica que viene de Aristóteles, pero que la modernidad tiene una fuerza distinta. Pero digo, hay una pregunta que es de carácter existencial, que es ¿quién es lo otro de mí? ¿Qué es eso que tengo delante? Es decir, ¿cómo lo reconozco como lo otro? Bueno, eso llevó un proceso por lo menos de 200 y pico de años de poder comprender y componer. Hay un tipo de vínculo. Un problema filosófico, sí, pero también un problema de carácter cotidiano. También un problema de carácter cotidiano. Porque es la edificación de un orden de verdad que va a formar parte de la construcción de nuestra subjetividad. Foucault va a decir, bueno, para que todo eso sea posible es necesario observar. Es necesario ordenar los cuerpos espacialmente, es necesario componer un orden de verdad sostenido en una práctica que va a ser la experiencia científica. Bueno, lo que él llama el modelo disciplinario. Ahora, ¿por qué puedo conocer al otro? Primero, lo primero que hay que pensar es que la sensibilidad, es decir, los sentidos, están desacreditados desde hace tiempo. Digamos, en la filosofía el hombre tiene cuerpo desde el siglo XIX. Antes no tiene. Lo que tiene es una fuente de errores. Saquemos a Spinoza un rato, que es del siglo XVII, que uno podría contar que ahí sí hay un cuerpo, pero bueno, dejémoslo un rato de lado, porque nos llevaría para otro lado, que no sé. No, algunas cosas sí, pero
que significaría un tipo de lectura retrospectiva de Spinoza, más complicada. Entonces, los sentidos son engañosos, por lo tanto digamos, si antes nos conducían al pecado, ahora nos conducen al error. Y no es posible pensar que la verdad es una verdad transitoria, tiene que ser una verdad permanente. Este es el gran asunto. ¿Entienden? Pensemos en nuestra vida, ¿el amor es permanente o es transitorio? Y si hay un Dios, es más permanente que transitorio. En cambio, si somos nada más que cuerpos, aparatos psíquicos, inconscientes, qué sé yo, y deseo, bueno, vaya uno a saber cuánto durará el amor. Imaginen la verdad de la naturaleza. Y más en un momento donde hay un desplazamiento tal que hace que la Tierra empiece a girar, que viste que América sea un continente de un mundo redondo, viste, no la caída del mundo plano, donde hay una experiencia de la abstracción mucho más extendida. De la abstracción me refiero, aparece el paralelo y el meridiano, es decir, el espacio se vuelve un espacio abstracto, aparece el papel moneda, aparecen los papeles de la bolsa, el hombre de la bolsa también. Bueno, aparece todo eso, digo, es un mundo del abstracto, ¿no? Aparece el reloj mecánico un poco antes, es decir, una reanudación de la vida cotidiana. Entonces, digo, y todo eso sin Dios. Yo no sé si ustedes logran tomar dimensión de lo que significa no tener a Dios de un día para el otro. Porque fue más o menos así, no tardó mucho. Los dioses venían cabalgando en el pensamiento occidental, por lo menos en el siglo VIII antes de Cristo, con Homero, que está ahí, y desde el siglo XVII al siglo XIX, son 200 años, Nietzsche dice Dios ha muerto. Y a partir de ahí hablamos de Catalina. Pero, digamos, esos 200 años fueron ese trámite, donde ya hay experiencia de materialismos en el siglo XVIII, digamos, se desprende de Dios. Bueno, es Napoleón agarrando la corona de la mano del Papa, poniéndose a él, lo cual es el signo de que el poder es de la tierra, el poder del cielo. Entonces, el hombre y el mundo, Descartes va a decir, esto tiene una estructura racional, el hombre, el mundo tiene una estructura racional, la garantía de esa estructura es Dios, todavía hay Dios. En la tercera meditación, pero vale, tiene unos problemas bárbaros de Descartes, porque cuando uno termina de leer la primera meditación es muy difícil entender mucho, pero porque me gusta contar esta historia además, porque se enfrenta a su época. Ser cartesiano en ese momento era ser un tipo con onda, era como ser delesiano, era así. Spinoza era cartesiano porque era un tipo de avanzada, de otros pensamientos más quietos, todavía más tradicionales. Bueno, lo pone a Dios. Cuando llega Kant, que también está ahí, desplaza a Dios, lo saca. ¿Para qué? Para cuidarlo. No que está en techo y derecho. Lo saca para cuidarlo, porque lo que está viendo es que la ciencia moderna se lo va a llevar puesto. Que se lo lleva puesto un poco después, digamos. Cuando Darwin dice venimos del mono, decís, ¿qué hacemos con el Génesis? Bueno, y hay toda una disputa sobre el tema. En el siglo XIX, tanto el siglo XVIII, él ve que eso va a ocurrir. Entonces, ¿qué hace? Cuando desactiva la idea de Dios, desactiva la idea de un orden del mundo. ¿Me siguen todos? No hay más una racionalidad en el mundo. ¿Qué hay? Dicen. Hay una racionalidad humana. Nosotros los hombres. Humanismo. Tanto extraordinario. 12 categorías, dice, pero nuestras, de los hombres. ¿Quién las puso? Dios no, nosotros nos autolegislamos.
definimos nosotros mismos qué y cómo. ¿Entienden? Y en el mundo que hay, no sabemos. ¿Y cómo lo sabemos? No, hay algo, Kant lo llama cosa en sí, no un menú. Hay algo, pero el encuentro entre ese algo que es caos, dice Kant, caos, y nosotros, que somos razón, el efecto de esa relación, digo, somos razón, pero a la vez somos un cuerpo abierto al mundo, ¿entienden? Porque tenemos sensibilidad, olemos, escuchamos, tocamos, tenemos sentidos. El mundo ingresa, es violento, eso. A Sartre le causa náusea, la presencia de lo otro de mí, dice, se abisma. Bueno. Fíjense la ropa ajena en la soga. Mírenla. Viste que parecen ánimas, colgadas. Y cuando vos desplazas un poco, eso es lo otro. ¿Viste? No, la ropa propia no, porque no se acuerda de cosas, sabe que está no sé qué, no sé cuándo, hay que pensar que está, ¿viste? Pero la ropa sola de alguien que no conoce una soga es rara. Como hay una experiencia del otro. Levinas dice: el otro es el rostro dormido. Es decir, cuando vos ves una cara de alguien durmiendo, así, no vive, que está dormido, porque no hay un gesto social, pura otredad. Si te quedas mirándolo y te vas de viejo. Yo, por ejemplo, pongo las orejas humanas en los colectivos. Porque el colectivo tiene esa ventaja. Uno se agarra y puede mirar para abajo, está mirando en la oreja de alguien en un tono de pura concentración, sin ser descubierto. Y es una cosa, realmente es lo otro. Bueno, esa experiencia de lo otro, eso es la cosa en sí, digamos, pero para nosotros tiene un orden, es la oreja. Digamos, si la ponemos en una situación causal y qué sé yo, que tiene nervios, no sé qué, que el cerebro que tipo escucha, todo eso. Ahora cuando la sacás de ahí, la dejas sola, bueno, eso es, no tiene orden, no tiene nada, eso es caos. Como tenemos sensibilidad y tenemos razón, componemos de ese caos un orden. Eso es una tarea humana, solamente los hombres, los perros no. Por eso le dice: no toques la alfombrita, y el perro no entiende. ¿Entienden? Con el palazo. Porque claro, porque es un instinto. Tiene 12 categorías el perro. No sabemos cómo ve el perro el mundo. ¿Entienden? Bueno, entonces, eso otro es muy interesante, porque ahí el mundo deja de hablar para siempre. Hasta, es lo que dice la industria genética. Deja de hablar, ¿qué quiere decir? Que ya no hay un sentido propio de las cosas, sino que nosotros somos, como hombres, los que decimos que son las cosas, que no es lo mismo, que podrían ser de otro modo, podrían ser otra cosa, podríamos suponer otro orden, podríamos no ver ciertas cosas y ver otras. Bueno, entonces el mundo se calla. Y lo que decimos es de los hombres. Kant dice: bueno, ese es el rezo universal, que es para todos los hombres. Por lo tanto, la ciencia dice verdad respecto al mundo, sí, para nosotros los hombres. Es una construcción humana, la ciencia, que no es trascendente, es de los hombres. ¿Es histórico ese saber? No. Es universal. Siempre lo mismo. ¿Por qué? Porque las condiciones del hombre son condiciones transhistóricas. La sensibilidad y las categorías transhistóricas. Es decir, no responden a la historia. ¿Entienden? Porque ¿qué va a venir después? Ok, eso es universal. Después viene uno y dice: no, universal no es esto es histórico. Son categorías que pensamos nosotros los hombres. De acuerdo a que
a las condiciones temporales. Cada época pensará su propia dimensión conceptual para poder pensar el mundo en el que habita, lo otro de sí. ¿Entienden? Por eso decimos livianamente, bueno, ¿vos qué pensás? ¿Que está bien, viste, que maten a los bebés con problemas motrices en Esparta? Ah, bueno, si los espartanos lo decían. Eso es historia. ¿Entiendes? Está bien que haya relación de clítoris en África. Ah, bueno, si los africanos creen. Pero está bien o está mal, no, es depende de la historia. Y ahí ya estamos en la ética. Imagínense respecto del saber. Es decir, uno puede suponer que determinados hongos de México nos permiten, como Castañeda, estar en contacto con nuestra propia sombra. Que esa sombra tiene un rostro. Pero no es un delirio de los mexicanos. Bueno, tienen su propia historia, que es distinta a la nuestra. ¿Entienden? Eso ahí se convierte en histórico. El mundo, se dan cuenta, no habla más. Recién hablábamos, la cuarta. Foucault dice, la sexualidad es un problema a partir del siglo XIX. Antes no. Antes no era un problema. En la construcción de la subjetividad. Bueno, voy a ir a la lista para desplegar mejor mi deseo sexual. Sufro ciertos casos de impotencia. Eso no. Ningún tipo del siglo XIV se hubiese planteado eso. Es decir, la sexualidad no es natural. El sexo sí es natural, la sexualidad no. La sexualidad es el relato que nos contamos en torno al sexo, digamos. Pero es un dispositivo histórico. En un determinado momento nos preocupamos por eso. Por eso empezamos a hacer psicopatología de la vida sexual y todo eso que se empieza a hacer a partir del siglo XVIII en adelante. XIX. No me acuerdo bien. Me siento en la Argentina y me voy al XIX. Pero bueno, ahí, la modernidad. ¿Entienden? Ese es un problema histórico. Vemos históricamente, incluso la idea de visibilidad para Foucault es una idea histórica. El efecto de un efecto histórico. En un determinado momento vemos el encierro. Vemos eso. Vemos de ese modo. ¿Entienden? No. El orden de la representación es histórico. Igual que para Bourdieu, que es marxista. ¿Cómo percibimos? De acuerdo a las condiciones materiales de existencia. Percibimos. Quiere decir, vemos el mundo de acuerdo a las condiciones materiales de existencia. ¿Que no hay un solo mundo, el mismo para todos? No. ¿Cada uno tiene su localidad? No. Sí, la historia produce una forma de representación en nosotros que vemos lo que vemos. ¿Entienden? Lo mismo el hablar. Pero el mundo dejó de hablar. Es decir, ya no habla más. Eso trajo efectos, entre otros, que si el mundo es irracional, Kant, ¿no? Siglo XVIII, es irracional. Bueno, ¿qué es eso irracional? ¿Cómo entramos? No entramos. Ninguna forma, bueno, hay una, dice Kant, pero no es exactamente una entrada, que es el arte. Es lo sublime, la idea de lo sublime. Mañana vamos a hablar de Rancière, él habla del arte, vamos a hablar un poco del arte. Una de las formas de entender el arte ahora es a través de la idea de lo sublime, es decir, que el artista está en contacto con algo que está por fuera del resto y que es una instancia originaria. ¿Sí? Como, no sé si le hicieron el libro de Benjamin, de la reproductibilidad técnica, que es un clásico, él habla ahí de la foto. Bueno, y dice, ¿qué es lo propio del arte? Dice, el aura. El aura es, ¿qué es el aura? Bueno, ¿viste? ¿Qué sé yo? Es como la originalidad de la cosa, el encuentro. Barthes se llama el puntum de la foto. ¿Viste? En un lugar está la foto. ¿Entienden? Vos ves una foto. ¿Dónde está la foto? ¿Dónde está? ¿Cuál es el puntum? ¿Y es la cara del tipo? No. Por ahí es el zapato. Por ahí es uno que está atrás, un marinero que está atrás mirando un barco. El puntum, es decir, el lugar donde se compone la potencia original de esa foto. Bueno, una mina que se llama Adriana Aristides, no sé si la tienen, que es una fotógrafa que saca mujeres, nada más que, y tiene un libro sobre mujeres presas. Es extraordinario. Y tiene una foto de una presa con un bebito recién nacido. Y está el bebito con los ojos cerrados, recién nacido. Media hora tendría. Y está el nene con los ojos cerrados, envuelto en una manta, y ella mirando al costado con desconfianza.
confianza. Y el brazo que sostiene al nene lleno de tatuajes. Pero no tatuajes estéticos, tatuajes, viste, de ocasión, si los hubiesen hecho en la cárcel. Y vos ves ese nene, viste, arriba de ese brazo. Y decís, viste, yo miraba el otro día la foto de tal Museo Nacional de Bellas Artes. Y decís, no es que el brazo, viste, toda una vida el brazo con tanta fragilidad encima. Bueno, ese lo sublime, Kant dice, a través de lo sublime. ¿Cómo se llama la fotógrafa? Adriana Lestido, como vestido pero con L, de Liliana, pero se llama Adriana. Hay un libro, y ahora sacó el museo también sacó un libro con todas las exposiciones, bueno, que vale la pena verlo, sí, interesante, además es una historia bastante dramática. Y bueno, eso no le agrega nada, pero por ahí algo de eso no me fue. Entonces, ese racional que queda ahí afuera sin hablar, va a empezar a hablar. Va a empezar a hablar en el arte, va a empezar a hablar en estos maestros de la sospecha, porque ¿qué hace Schopenhauer con ese irracional? Lo mete abajo de la razón humana. ¿Entiendes? Entonces dice, ya no es que el hombre piensa calculadamente de manera autónoma y lo único que hace es razón. No, es también otra cosa que se llama voluntad. Voluntad de vivir, voluntad de poder, inconsciente, ahí son todos medio parientes. Pero es esa historia de lo que no habla, que empieza a decir, de lo que falta, de lo que no, de aquello donde no ingresamos. Eso forma parte de nosotros, de nuestro relato. Bueno, es decir, hasta acá, y digo, y esto es siglo XX también, de alguna manera, si tenemos que hablar sobre el mundo, que es un relato humano, histórico, cultural, social, universalmente humano, como dirían los kantianos, pero es humano. La ciencia no dice que es humano. La ciencia dice que aquello que, digamos, esto que nosotros hablamos lo decimos en el ámbito humanista. Si acá hay alguien que de las ciencias se acerca, dice, escúchame, acá está la tabla de los elementos, esto es lo que hay en la Tierra. Y tienen esta valencia, tienen este peso, la masa, y esto es lo que hay, porque lo medimos, y eso es así, pero la balanza la pintaste vos, no tiene nada que ver. No, pero eso, ¿no? ¿Entendés? Tipo, supone que hay un orden de la naturaleza. Bueno, pero todo eso estaba rebatido por las ciencias sociales de un modo muy elocuente. Bueno, ahora viene la industria genética. Voy a hacer un razonamiento pequeño que es el siguiente. A mí me dijeron una vez que en Buenos Aires se construía un nuevo edificio en el centro de la ciudad, iba a haber varios edificios que se iban a caer porque no iba a resistir el peso. Me dijo un arquitecto amigo, toma bastantes drogas. Ya fallecido. Y yo le creí en ese momento. Y dice, ¿qué tal este pequeño edificio? Y no se va a caer nada. Y al final nunca se cayó nada. Y el otro día me acordé de la frase de él y empecé a pensar que no está mal lo que él me dijo, porque en realidad no hay muchas cosas nuevas. Digamos, todo lo que hay acá, por ejemplo, ya estaba en otro lado. Lo que hacemos es juntarlo de otra manera. ¿Entienden? Supónganse las hojas de estos libros. Vienen de la madera. Bueno, lo que hacemos es, ¿viste?, procesar la madera que estaba en un bosque y la pusimos acá. Y lo mismo esta mesa, lo mismo es el plástico, es decir, no hay nada nuevo. Digo, no, y justo pasa un tipo con una corbata de boca de lana, que me llamó mucho la atención. Y con una corbata de lana. Y ahí digo, no, la lana no es un reacomodamiento de los objetos, porque la lana la produce la oveja. ¿Entienden? Es decir, es nueva. No había esa lana. Ahora, esto ya estaba todo. ¿Desde cuándo? Desde siempre. Todo. No hay creación de algo. ¿Está bien? Por ahí, pongamos que sí. Vos seguís, bueno, pongamos que fuese todo de materiales nobles.
No sé si el plástico puede ser que tenga, pero digamos que si fuesen materiales nobles, digamos, son dos elementos que se transforman para transformar, todo se transforma. Pero hay cosas que son nuevas. Bueno, la industria genética trae algo nuevo, es decir, Dolly, ¿la tienen a Dolly? Cuando Dolly bala, es Dolly, no es un ser humano que la hace balar a Dolly. ¿Entienden? Es decir, que hay una naturaleza, digamos que la industria genética lo que ha permitido es crear lo que hasta entonces no podíamos crear. Bueno, quiere decir que hay algo nuevo, algo que no estaba. Pero bueno, la lana tampoco estaba, bueno, pero formaba parte, podríamos decir que formaba parte de un discurso que nosotros elaborábamos respecto del mundo y por qué la oveja produce lana. Ahora, la investigación científica nos condujo a un orden de verdad tal que pudimos producir vida. Es decir, dice Sloterdijk, la naturaleza habló. ¿Y por qué habló? Ya no es el hombre que le hace decir. ¿Entendés? Cuando vos decís clorofila, ¿existe en la naturaleza? No. Nosotros decimos clorofila. ¿La causa del crecimiento de la planta es el agua? No. Nosotros decimos que el agua es la causa del crecimiento de la planta. ¿Entienden? Porque el mundo es irracional. Está callado, está mudo. ¿Hasta cuándo? Hasta que este dice, no, pero la industria genética lo hace hablar. Es decir, dimos con la partitura, nos desplazamos, supusimos que era toda una creación nuestra, que la producción de sentido general era meramente humana, cultural, histórica, como quiera, y ahora la naturaleza dice lo que es, por primera vez. ¿Por qué? Porque creamos vida. Y si pudimos crear vida, quiere decir que no hay más vueltas que dar. Ya está, ya llegamos. Dimos con la naturaleza, es decir, los genes son la partitura. Entonces vamos a tocar la partitura, no vamos a inventar nosotros una música como era hasta ahora para hacerlo decir algo. Entonces, ¿me siguen hasta acá? Quiere decir que ese proceso que había empezado desplazando a Dios y callando al mundo, ahora que nos encontramos, toda la vuelta que dimos es para mostrar que el mundo habla por sí mismo. Ok, vos decís, sí, pero el laboratorio lo inventamos nosotros. Y la teoría la inventamos nosotros. Sí, todo bien, inventamos todo eso. Pero la naturaleza habla. Es decir, ahí pudimos crear vida. Por lo tanto, eso que inventamos es verdad. Bueno, imaginen ustedes el tipo de filósofo. Porque esto que les diga, qué sé yo, un tipo de la universidad, de la facultad de bioquímica, está todo bien. Pero un filósofo, ¿cuál era el problema? El problema es que la racionalidad moderna, que es la racionalidad científica, uno de los efectos de la racionalidad científica fue así. Este es el. ¿Por qué? Porque había un supuesto de una objetividad de la naturaleza, no una naturaleza silenciosa, sino una naturaleza objetiva que hablaba. ¿Y qué hablaba esa naturaleza objetiva? Que había una raza superior. ¿En qué lo demostramos? En el origen de la primera lengua, que es el indoeuropeo, de la raza aria y por lo tanto la raza de los fuertes. Los que dominan son los fuertes, los que permanecen son los fuertes. Por lo tanto, esta raza es superior. Y ser superior es una biología, no una idea, una biología. Es decir, la ciencia demuestra que la raza es superior, ¿entienden? Por eso la de Hitler no había brujo, si no es libro, sino científico. Eso es lo que había un tipo que medía estadísticamente todo. ¿Cuántas horas aguanta un tipo con hormigas en la nariz antes de morir? Y había uno que estaba y hacía estadística. Es decir, los procedimientos científicos, el extremo de la ciencia, digamos, si vos querés, la forma más acabada de la experiencia de la racionalidad moderna fue el nazismo. Entonces, cuando Habermas discute con Sloterdijk este tema, y Sloterdijk dice, no, che, la naturaleza habla, y el otro se agarra la cabeza.
porque están discutiendo en Alemania. No sé si fueron en Alemania, pero vos vas a la Alemania y lo que tratan de conjurar todo el tiempo es de la experiencia del nazismo, todo el tiempo. ¿Sí? ¿Dónde puedo comprar una moneda del año 37? No. Hasta el 33 y después del 45. En ese momento, no, está todo el tiempo. Imaginen la discusión en torno a la industria genética, con la posibilidad de la procreación o la creación artificial de seres superiores. ¿Cómo se llama la película? Los niños de Brasil. ¿Se acuerdan? Bueno, eso. Entonces lo que discuten es política, discuten industria genética. ¿Y qué opone? Lo que dice Sloterdijk, que este alemán, Peter Sloterdijk, dice: el problema es los humanismos. El problema es el humanismo. El humanismo, ¿qué es el humanismo? El humanismo es una doctrina, un pensamiento, una filosofía, dice Sloterdijk, que duró desde 1789, desde la Revolución Francesa, hasta 1943. A partir de ahí empieza su caída. Ahora, ¿qué fue el humanismo? Apareció en el siglo XVI. Fue, digamos, lo que tuvimos los hombres como forma de poder componer un sentido compartido, una forma ética, una forma sociológica, una forma filosófica, una vez que Dios desapareció. ¿Cómo establecemos los parámetros éticos? ¿Entiendes? ¿Qué es lo que está bien y qué está mal? Sin Dios. Es difícil. Entonces, el humanismo de alguna manera trazaba una perspectiva. Decía, bueno, hay una naturaleza humana. Después podemos discutir quién define qué es esa naturaleza humana. Pero digamos que la libertad, la igualdad, la propiedad, bien, formaban parte de esas condiciones propias del hombre. La identidad. Es decir, viste, son inalienables. Si vos le sacas la libertad a un sujeto, deja de ser un sujeto. Deja de ser un término genérico. Por lo tanto, y eso lo autolegisla la razón. Entonces, es humanismo sobre el cual compusimos los estados modernos. Porque los estados modernos tienen la religión, sí, pero no son estados religiosos. Por lo tanto, ¿sobre qué están sostenidos? Y bueno, es un principio humanista. Es decir, ¿viste? Si vos agarrás el código penal o el código civil, son humanistas. Son principios humanistas. Sobre esos valores están ordenadas las prácticas. Por lo tanto, el fin del humanismo, ¿viste? Es un poco agobiante, porque imaginen, digamos, lo primero que hay que sacarse de la cabeza es la idea de que la técnica es una herramienta. Eso hay que sacar. Bueno, no depende de cómo se use. No, los antibióticos no son ni buenos ni malos, depende de cómo se use. El antibiótico establece su propia dinámica del virus. Es decir, no hay neutralidad de la técnica, ¿entiendes? No es que depende de quién lo use, sino que vos estás emplazado por la técnica a un modo de vida. Uno no puede tomar la decisión livianamente de decir, bueno, ¿viste? No le des más los remedios a mi pecho. No podés. Porque lo que es posible para la técnica es mantenerlo. Mirá las discusiones que se dan. Ahora hay un montón de discusiones en tipo de técnica. ¿Viste? ¿Qué hacemos? ¿Lo desenchufamos o no lo desenchufamos? ¿Viste? Es un comercio de este sanatorio inmundo, ¿viste? Porque ya no puede más. Ahí con 50 cables. Y vos decís, ¿qué prima? ¿La vida? ¿La eficacia? ¿Cómo veo? ¿Entienden? No tenemos para nada. Bueno, y somos humanistas. Es decir, confiamos en la palabra, confiamos en un orden de verdad, confiamos en un sistema ético en torno al cual nos componemos, y un sistema ético colectivo, que eso es lo difícil. Entonces, Harold nos dice, ¿viste? La industria genética es problemática. ¿Por qué? Porque atenta contra la libertad. No hay indeterminación de las prácticas, de los nacimientos. Si, ¿viste? Te saco un gen a vos, ¿viste? Te clono y fin de la persona. Por lo tanto, esa persona no tiene libertad. Bueno, entonces, ¿por qué tiene que tener libertad?
Y Habermas diría, bueno, porque si no entramos en problemas, es decir, si empezamos a establecer límites, el valor de la libertad como principio de igualdad, como principio rector de las prácticas humanas, estamos en un problema. ¿Por qué el negro tiene que ser igual que el blanco? Esa pregunta no entra, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque hay un principio humanista. Ahora, si ese principio no opera más, y yo puedo marcar una diferencia de carácter biológico, que fue lo que ocurrió, entonces invado Polonia. Porque necesita mi naturaleza expandirse, que era la razón por la cual Hitler invadió Polonia. Bueno, ¿qué dice Sloterdijk? Dice, el problema del humanismo, primero que el humanismo es un problema intelectual. Claro, que sale directamente a... son cartas que se escriben los intelectuales en los libros. ¿Viste? Donde se habla, se mira, qué sé yo. Pero, claro, se regodea. Entonces vos lees la libertad. ¿Viste? ¿Dónde ver? A los políticos hablando. Todos humanistas. Nosotros luchamos por la libertad del pueblo. ¿Y quién? Bien, no escuché ninguno que diga nosotros queremos un pueblo esclavo. Ninguno dice eso. ¿Entendés? Entonces es una buena razón, digamos, el humanismo como forma de composición colectiva. Dice, son cartas entre ellos. ¿Y cuál es el problema que tiene el humanismo? Primero que es una relación de dominio. Una relación de dominio. Es decir, hay una imposición de una cuadrícula valorativa para la cual se domina a nosotros. Se domina. Y el otro problema que tiene es que la lógica que tiene el pensamiento humanista es una lógica binaria. Es decir, ¿viste? Alma, cuerpo. Cultura, naturaleza. Bien, mal. Dice, y nuestra sociedad contemporánea empieza a poner de manifiesto que hay elementos que no responden a la estructura binaria. Como por ejemplo Dolly. ¿Dolly qué es? ¿Es cultura o es naturaleza? ¿Es una creación de la cultura de los hombres o es naturaleza? ¿O es cosa? ¿Entiendes? Con sentido propio. Una computadora. ¿Vieron? Hay una serie que se llama Black Mirror. Bueno, uno de los capítulos es una chica que se le muere el novio en un accidente de auto, queda completamente desolada, y una amiga le dice, escucha, manda un mail a este lugar y te vas a volver a conectar con él. No, viste, qué sé yo. ¿En qué consiste el asunto? Que hay una empresa que lo que hace es juntarte todas las voces, las respuestas, todo de la persona, y entonces forma como un sujeto virtual con el que hablas por teléfono. Y da las respuestas que el mismo tipo daría en una red combinatoria que la misma computadora hace. Entonces, ella no quiere aceptar, pues no había peligro. Y entonces habla por teléfono y dice, vamos a tener un hijo porque ella quedó embarazada. Y él da la respuesta, yo no lo puedo creer. Y en un momento le dice, mira, hay un paso más, le dice el tipo por teléfono. Dice que es que me temas. Es caro. Dice, no, bueno, el asunto es que le mandan un muñeco. Que, bueno, tiene que poner en agua, qué sé yo, y que es parecido. Y que tiene el mismo sistema operativo que el tipo, con una serie de ventajas y otra serie de desventajas. Bueno, eso que es cultura o naturaleza. Vos decís, no, pero eso es ciencia ficción. Hasta ahora es ciencia ficción, ok. Bueno, ¿cuánto más? Los que tenemos más de 50. ¿Íbamos a imaginar que íbamos a tener un teléfono por persona? Ninguno. Cuando teníamos 20 años. Decían, no, dentro de 30 años va a haber un teléfono por persona. Lo primero que decimos, escuchame, si no hay líneas. No hay líneas, entiendo por líneas, ¿te acordás? No había teléfono, la gente no tenía teléfono. Bueno, ¿podemos imaginar eso? Podemos imaginar, digo, todo lo que ocurrió, no lo vamos a repetir. Bueno, entonces dice, el humanismo tiene ese límite, que es una lógica, una ontología monovalente, ser es, no ser no es, y una lógica bivalente, verdadero o falso.
No está mal para pensar otros aspectos, que es un libro. Ahí está la Ilíada de Homero. ¿Es cultura o naturaleza? Es decir, ¿el valor de ese libro depende de los hombres o tiene valor en sí? Pongamos Homero con, qué sé yo, no sé, con cualquier libro que tipo de especie. Cualquiera de estas cosas que uno vuelve por ahí. ¿Viste? Quiero decir que es cultura o naturaleza. Si tenés que quemar uno de los dos libros, ¿por qué más? Bueno, primero decir, no, es cultura, depende de los hombres. Siempre hay uno que dice, no, depende de lo que uno crea. Sí, pero no es lo mismo quemar la Biblia que quemar, ¿viste? Qué sé yo, los aforismos de Narón. Es lo mismo. Si es el último ejemplar existente, es lo mismo. Tiene el mismo peso. O sea, el peso está dado por la historia. De verdad está dado por la historia. Bueno. No fue pensado para los libros, porque nosotros rápidamente decimos que es cultura. Inmediatamente decimos, depende de la sociedad que tocamos. Bueno, podemos decir, ahora, uno puede pensar que hay una tercera dimensión, para decirlo de alguna manera, un tercer elemento. ¿Qué va a decir Sloterdijk? Va a decir, bueno, sí, todo bien Sloterdijk, pero ¿qué pasa con que el mundo hable? Dice que el mundo hable significa que va a haber un equilibrio entre los sujetos y el mundo. ¿Por qué? Porque ya no es que el hombre le hace decir al mundo lo que quiere, sino que el mundo dice lo que quiere. ¿Entiendes? Quiero decir, tenés una contractura en el cuello. ¿Cuántas respuestas tenés de acuerdo a quién llames por teléfono? Tengo una contractura en el cuello. Tengo un chino. Ok. No, tenés que ir al médico, te hacen resonancia magnética, rayos láser, no sé qué, eso te lo prueba el médico. Depende de ti ya. Otro te puede hacer chikun, otro te puede no sé qué, otro te da flores de Bach. Bueno, con la industria genética se acabó. ¿Por qué? Porque vas a tener la raíz biológica de la contractura del cuello y la respuesta posible. ¿Entiendes? Entonces no hay más interpretación. Hay una sola. Y es esa que es. Eso supone que entonces, ¿qué va a generar eso? Equilibrio. No va a haber más engaño. Dice el doctor. Yo creo que preocupado por todas estas experiencias alternativas, que a él no le gusta nada. Pero voy a decir, bueno, pero a mí me hace que está bien, pero eso por ahora son patentes de laboratorio. Es decir, hay una relación de poder. Pero ¿qué supone? Que va a haber una situación de equilibrio, de igualdad de poderes. Es decir, que esa información de cómo es la cadena genética, este asunto, se va a extender por todo el mundo. Y todos vamos a tener acceso a él. Por lo tanto, todos vamos a llegar en un momento a poder clonar un hígado, clonar un riñón, no sé, extender nuestra vida por los recursos genéticos que van a estar diseminados como un saber. Pero como un saber objetivo de la naturaleza. Es decir, se acabó el verso de la naturaleza. Y uno puede pensar que eso es una parte del laboratorio, por lo tanto que no hay un poder igualitario, porque él lo llama homeotecnología. Es decir, obvio, de igualdad. Y él dice así, no importa. No importa. Por ahora la tendrá los laboratorios, pero se va a extender, como la computadora se extendió, como el teléfono celular se extendió. Pero si no, los pobres no tienen, los pobres tienen. Es decir, viste, diseminado, es decir, bueno, pero hay un dueño de los teléfonos. Sí, pero cada vez se va a volver más generalizado, tan expansivo que ya no se puede definir quién es el dueño. ¿Quién es el dueño de las computadoras? Cuando fue el quilombo, no me acuerdo si en Egipto, que suspendieron el servidor, apagaron el servidor, hubo otros modos de conexión que permitieron la difusión de los eventos políticos de otra manera. Es decir, que pareciera ser que las nuevas tecnologías lo que nos traen, por un lado, es la disolución de las religiones,
para el otro que son muy peligrosas, y la experiencia de un mundo más homogéneo. Fíjense qué raro. Por eso a mí me gusta traer a Slotter. No sé si tanto lo que él piensa, no es un tema que sea mucho de interés, pero sí el hecho de pensar que hay un saber que va equilibrado. Y esto dicho desde el mismo despliegue de la ciencia, que siempre supusimos que era un ámbito de dominio, de domesticación, como lo dice el. Bueno, yo creo que tenemos que terminar. Sí. ¿Quieren que deje espacio para preguntas? ¿Cosas no preguntadas? ¿Quieren que deje? Acá hay un micrófono. ¿Quieren decir algo? Es un tema interesante, pero bueno. ¿Alguna cosa? Bueno, mañana seguimos con Rancière, que ya es casi un pariente, ya es terrible. Vamos a hablar de algunas cosas vinculadas a lo que vamos a hablar es también, vamos a hablar de Rancière, pero yo lo que voy a tratar de mostrar es cómo utilizar a Rancière como una metodología de acceso a la historia política. Entiendo. Me parece que eso. Vale. Bueno, nos vemos mañana. Sí. Sí. ¿Querés este? Sí, bueno. Sí. Sí. No, porque él supone justamente una situación de equilibrio, donde los hombres vamos a seguir produciendo un saber, pero ya no un saber de dominio, sino un saber de cooperación. Es como la internet. Hay quienes producen contenidos y quienes leen los contenidos. Pero a su vez, digamos, cuando vos intervenís en un foro, también producís contenido. Por más que el contenido del foro, el contenido lo haya producido otro, pero vos estés interviniendo brevemente. Y genera como una suerte, ¿viste?, de capas de saber. Yo imagino que él lo piensa de ese modo, es decir, como una instancia colaborativa. Vamos a, ¿viste?, los hombres vamos a poder colaborar entre nosotros. Es decir, que el fin del humanismo es bueno. Sí. La otra vez tenía una noticia que la NASA invirtió en Europa para una impresora 3D de alimentos. Sí. Eso me pareció increíble, la posibilidad de que con las proteínas se pueda crear alimentos, porque significaría cuando estamos hablando. Sí. Yo leí que en China lograron fecundar un óvulo sin espermatozoide. Bueno, yo me acuerdo que un sábado a la mañana y estaba leyendo, y en la página 38, 40, noticias generales. ¿Para qué? Para estar. Como esto que vos decís. Digo, ¿viste? Que se haya engendrado un óvulo sin espermatozoide, eso es una etapa. Además, ¿viste?, de la extensión del feminismo, que ya vamos a ver qué hacer. Pero digo, es una cosa, ¿viste? Y que puedan crear alimentos. No, traer ¿viste? Sí. Bueno, por eso, bueno, entonces diría, ¿y eso qué es? ¿Cultura o naturaleza? ¿Dónde lo ponemos? ¿En qué lugar queda? ¿Viste que somos nosotros los que creamos, el porque un tipo se le podría crear una impresora, o eso realmente te alimenta? Bueno, sí, el mundo que nos toca es un mundo, ¿viste? Es un mundo de puerta abierta. La puerta del futuro está de contra abierta. Tan abierta que entra frío. No, porque antes siempre estaba abierta la puerta del pasado, ¿viste? Vení. Pero ahora la del futuro, Dios mío.